Capítulo 211. Dos cosas grandes. La noticia de que la familia Shangwan estaba siendo sacrificada en la ciudad Vermilion se extendió rápidamente por toda la provincia de Sura. Incluso el gobernante de la provincia, la mansión del príncipe Qilin y la escuela número 1, la escuela Lingyun, enviaron personas poderosas a la ciudad Vermilion y querían investigar todo. La razón por la que tuvieron movimientos tan grandes no fue por la vida o la muerte de la familia Shangwan, que fue tan cautivadora. En realidad, el espiritista mundial de capa gris que exterminó a la familia Shangwan se convirtió en el tema de atención para las personas. Espiritista mundial de capa gris. En la actual provincia de Sura, solo había dos conocidos. Entonces, el valor de los espiritistas mundiales de capa gris en la provincia fue extremadamente alto. Todo tipo de potencias querían atraer a un espiritista mundial de capa gris a su propio poder. Incluso si no pudieran atraerlos, querrían al menos estar en buenos términos con ellos y comenzar una relación. Pero lamentablemente, después de ese día, el señor capa gris desapareció por completo. Nadie sabía dónde estaba, pero algo que no se podía negar era que el asunto era ciertamente una de las dos grandes cosas que sacudían a la provincia de Sura. La otra gran cosa fue que dentro de las miles de escuelas en la provincia de Sura, algo le sucedió a una escuela que podría clasificarse como una de las 3 mejores. Esa escuela se llamaba Flor del Ciruelo. Tuvo una muy buena relación con los dos grandes señores de la provincia de Sura, la escuela Lingyun y la mansión Príncipe Qilin. Su base fue extremadamente fuerte también. Los discípulos centrales más débiles de la escuela de la Flor del Ciruelo estaban en el reino del origen, pero muchos ya entraron en el reino profundo. Había innumerables expertos dentro de los ancianos, y se podría decir que las personas poderosas eran como la madera en los bosques. La directora de la escuela de la Flor del Ciruelo, Senren de la Flor del Ciruelo, fue una persona que vivió durante 99 años, tuvo el cultivo del 9º nivel del reino profundo, comprendió varias habilidades marciales de rango 6, así como también métodos especiales. Ella estaba realmente en la cima del ámbito profundo y solo necesitaba un paso para entrar en el reino celestial. Era uno de los personajes grandes más famosos de toda la provincia de Sura. Senren es un título, significa maestro espiritual. Sin embargo, una escuela tan poderosa como esa fue masacrada hace unos días. Dentro de la escuela de la Flor del Ciruelo, no quedó ni una sola vida de los varios millones de discípulos. Incluso los edificios que se habían elevado durante varios cientos de años se convirtieron en cenizas. La enorme escuela de la Flor del Ciruelo se convirtió en un océano de llamas, y esas llamas eran feroces. Incluso el señor de la mansión del príncipe Qilin y también el director de la escuela de Lingyun no pudieron intervenir. Tal aterrador océano de llamas hizo que las personas lo asociaran con el océano de llamas que apareció en el desierto hace unos meses. Se dijo que hace varios meses, en el desierto, apareció la tumba del sabio del Imperio Celestial, que era el experto número 1 que iba donde quería dentro de la provincia de Sura hace 100 años. Cuando esa noticia se extendió, la mansión del príncipe Qilin, la escuela Lingyun y también varias grandes potencias de la provincia de Sura enviaron a gente fuerte a investigar, pero fueron obstruidas por el océano de llamas y no tenían forma de acercarse. En ese momento, algunas personas que no creían en el mal querían cargar a la fuerza en el océano de llamas, pero incluso antes de acercarse, fueron quemados en cenizas. Hasta ahora, el océano de llamas todavía ardía. Incluso la tormenta hace 2 meses no pudo extinguirlas. Por el contrario, era como si la lluvia estuviera agregando combustible. Fue extremadamente extraño. Algunas personas dijeron que vieron a un hombre que parecía un mendigo salir del océano de llamas mientras hablaba loqueras, pero no fue quemado en absoluto. La gente sintió que se inventaron noticias como esa. Incluso los personajes más fuertes de la provincia de Sura no podían entrar en el océano de llamas, entonces ¿cómo podía alguien salir y no sufrir ningún daño? Entonces, esa información fue tomada como una broma y a nadie le importó. Pero lo más extraño fue el día en que la escuela de la Flor del Ciruelo fue aniquilada, hubo personas que también vieron a un mendigo salir de la escuela. Después de que la escuela se destruyó, algunas personas vieron al mendigo que estaba afuera. Él no se lesionó, pero estaba un poco loco. Algunas personas tenían curiosidad y sentían que tal vez el mendigo conocía algunas verdades. Entonces, subieron y le preguntaron sobre la escuela de la Flor del Ciruelo. Sin embargo, justo después de que abrieron la boca, el mendigo desapareció y no pudo ser visto. La gente ni siquiera vio cómo se fue. Cuando se regó esa noticia, al instante, hubo grandes reacciones y todos sintieron que el océano de llamas en el desierto estaba relacionado con el océano de llamas en la escuela de la Flor del Ciruelo y era muy posible que fuera hecho por el misterioso mendigo. Inmediatamente, los poderes de todos lados buscaron en todas partes.
Querían encontrar ese mendigo porque en realidad no sería un mendigo, sino un experto que tenía un poder extremadamente fuerte. Él sería al menos del reino celestial y algunas personas incluso sospechaban que él era un Lord Marcial. Lord Marcial. Si esa noticia llegara a la dinastía Qian, incluso ellos serían sacudidos. Eran personas poderosas que ni siquiera existían en la dinastía Qian. Tal personaje volcaría todo el continente de las 9 provincias al revés. Sin embargo, solo las potencias con una gran fuerza como la escuela Lin Yun y la mansión del príncipe Qilin podrían participar en esos asuntos. Otros solo podían ver los sucesos, por lo que a pesar de que las dos grandes cosas conmocionaron a la gente, las potencias como las escuelas de segunda categoría no cambiaron en absoluto. De hecho, la escuela de segunda categoría, la escuela del vacío, se mantuvo normal y habitual. Los discípulos que debían cultivarse estaban cultivando, y los ancianos que debían dar conferencias daban conferencias. Solo la zona central estaba completamente en silencio. Hace varios días, el director de la escuela personalmente ordenó a todos los discípulos principales que abandonaran la zona núcleo y también la zona central y ser encerrados para las reparaciones del edificio. En cuanto a por qué tenía que estar encerrado, naturalmente, era la promesa del señor Capa Gris. Iba a establecer una matriz de formación de espíritus en la zona central. Por si acaso, si hubiera enemigos que invadieran en el futuro, podrían proteger los cimientos más importantes. Después de varios días, Chu Fen finalmente terminó la creación de formación de espíritus. A pesar de que carecía de la cultivación y no tenía suficiente poder espiritual, lo que causó que la formación espiritual tuviera defectos, no hubo absolutamente ningún problema para bloquear los ataques de una persona en el tercer nivel del ámbito profundo. Dentro de los ojos de la escuela, esa matriz de formación espiritual era simplemente perfecta. Entonces, cuando se conmovió, incluso le dio a Chu Fen un gran regalo. 20 medicamentos profundos de alta calidad. Eso fue sin duda un gran regalo. Después de todo, la escuela del vacío era solo mediocre en escuelas de segunda clase y su fortaleza estaba lejos de la fortaleza de la escuela Dragón Asura. Además, 20 medicina profunda de alta calidad todavía eran extremadamente valiosas para la escuela Dragón Asura. Entonces a partir de eso, se pudo ver que la escuela del vacío realmente sangraba mucho. Incluso si no vaciaran por completo sus almacenes, sería bastante cerca. Director de la escuela, este regalo es demasiado valioso. Después de todo, desde que me ayudaste, también sufriste algunas pérdidas. Es completamente razonable para mí establecer una matriz de formación de espíritus para tu escuela del vacío. Mientras miraba la medicina profunda de alta calidad, aunque el corazón de Chu Fen se conmovió, no lo aceptó de inmediato. Ah, señor Capa Gris, no son una compensación por la matriz. Son solo algunas muestras de respeto de mi escuela del vacío. Sé que mi escuela, que es una pequeña escuela secundaria, no está calificada para que usted permanezca aquí para ser un anciano invitado. Sin embargo, aún todavía espera hacerse amiga de usted. Si es posible, espero que podamos hacernos amigos. El director de la escuela del vacío fue muy sincero y pronunció sus verdaderos pensamientos. Está bien. Ya que es así, aceptaré la oferta. Chu Fen sonrió y puso los 20 medicamentos profundos de alta calidad en su saco Cosmos. ¿Qué tan valioso era la medicina profunda de alta calidad? Incluso el gremio de espíritus mundial no entregó un regalo tan precioso cuando intentaban acorralar a Chu Fen. Por supuesto, no se podía negar que el águila de cabeza blanca de alta calidad que le regaló era también extremadamente preciosa. En términos de precio, lo más probable es que no sea inferior a los 20 medicamentos profundos de alta calidad. Sin embargo, ¿qué tan grande era el gremio de espíritus mundial? Un solo águila de cabeza blanca de alta calidad era verdaderamente solo un cabello de 9 bueyes y ni siquiera era digno de mención. Sin embargo, para la escuela del vacío, 20 medicinas profundas de alta calidad fue posiblemente su acumulación de varios años. Entonces en ese instante, Chu Fen estaba extremadamente feliz y tenía una gran impresión hacia la escuela del vacío. Ocultamente decidió, cuando floreció en el futuro, también debe ayudar a esta escuela. Capítulo 212, Espada del Grito del Dragón del Vacío. Después de colocar la matriz de formación espiritual, Chu Fen quiso abandonar la escuela del vacío, pero no pudo, ya que el director de la escuela lo invitó a una comida de despedida. Como era difícil rechazar la gran hospitalidad, solo podía quedarse allí un día más. En la noche de ese día, el director de la escuela organizó una fiesta para Chu Fen en el lugar más sagrado de la escuela del vacío, en la cima de la Torre del Vacío. Director, la forma de esta Torre del Vacío es bastante extraña. Me pregunto quién creó esto. Mientras Chu Fen bebía vino y comía, miró alrededor. Descubrió que la ubicación de la Torre del Vacío era bastante agradable.
Cuando se sentaron en la parte superior, pudieron ver toda la escuela del vacío. Fue especialmente hermoso cuando era de noche. Además, el estilo de construcción fue bastante especial. El cuerpo principal parecía una empuñadura de espada, pero la parte importante era el color dorado. Bajo la iluminación de la luz de la luna brilló, pero el color dorado no era un todo. Había piezas, como las escamas de un dragón. Escamas de un dragón dorado. Fue bastante hermoso. Mirando desde lejos, parecía una espada dorada que se clavaba en la montaña y se convertía en una con la escuela del vacío. Se unió a la montaña y se unió de forma extremadamente natural. Incluso podría decirse que es perfecto. Ni siquiera parecía una construcción, sino algo creado a partir de la naturaleza. Con la mirada especial del espiritista mundial, Chu Feng pudo ver que la torre del vacío no era simple. Especialmente cuando estaba en la cima de la torre del vacío y mirando alrededor, sintió que era aún más probable que la torre del vacío ocultara algunos secretos dentro de ella. Entonces, él quería investigar un poco. Esta torre fue construida personalmente por el fundador de mi escuela, el Senren del Vacío. En realidad, toda la escuela del vacío es el trabajo de él, dijo el director de la escuela. Sobre el tema del fundador de mi escuela, él era bastante importante dentro de generación, pero, como se mencionó al fundador, un anciano gerente no pudo evitar suspirar. Sí, hace 1000 años, el fundador de mi escuela fue un personaje que recorrió libremente el continente. La trivial provincia de Sura no pudo contenerlo, y en ese momento, mi escuela del vacío también era bastante famosa en las 9 provincias. Fue anormalmente próspera y la escuela Lingyun hoy en día no se puede comparar con ella. Pero lamentablemente, tuvo bastante mala suerte. Mi fundador se encontró con el fundador de la escuela Dragón Asura y debido a que se formó la enemistad entre los dos, lucharon en la cumbre de la corte imperial. Al final, fue derrotado. A partir de entonces, mi fundador no pudo volver a levantarse a partir de esa caída. Al final, falleció con rencor en la cordillera del vacío. Hasta ahora, las personas solo recuerdan al fundador de Escuela Dragón Asura hace 1000 años, el incomparable fundador del Dragón Asura que fue a donde quería en el continente. En esa época, también era un personaje cuyo nombre se extendió por todo el continente. Sin embargo, hoy nadie recuerda al fundador de mi escuela del vacío, de lo contrario mi escuela no estaría en una área tan desolada. Otro anciano gerente siguió suspirando. Es inútil albergar rencores. En cada periodo de tiempo, las personas solo recuerdan a la persona más fuerte. Solo se puede decir que nuestro fundador nació en el momento equivocado y se encontró con un oponente parecido a un monstruo como el fundador del dragón Asura. Además, la desolación de mi escuela del vacío no se puede culpar al fundador. Una vez dijo que la habilidad marcial única que creó permaneció en la torre del vacío y esperó que un discípulo predestinado la tomara. Es solo por el hecho de que somos inútiles e incapaces de comprender la habilidad única que el fundador dejó atrás. De lo contrario, ¿cómo podría la escuela del vacío ser tan solitaria? Lo que destaca a las escuelas no es cuán poderosos fueron sus fundadores, es si las siguientes generaciones podrían superar a sus mayores o no y si podrían o no hacer que la escuela floreciera. Si ese no fuera el caso, la escuela Dragón Asura no habría declinado hasta este nivel y la escuela Lingyun no se habría convertido en la escuela número 1 en la provincia. El director de la escuela del vacío sacudió impotente su cabeza. ¿Una habilidad marcial única? Después de escuchar esas 3 palabras, los ojos de Chu Feng se iluminaron y él rápidamente preguntó. Me pregunto qué habilidad marcial única dejó el fundador. En respuesta, los 2 ancianos gerentes se sorprendieron un poco, luego parecían estar en una situación difícil. Por otro lado, el director de la escuela del vacío sonrió con indiferencia y dijo. El fundador de mi escuela era un experto en el reino celestial en aquel entonces. Aunque su fama no era tan grande como la fama del fundador del dragón Asura, todavía era un personaje que figuraba entre los 10 primeros en todo el continente de las 9 provincias. Cuando ya era bastante mayor, tuvo un momento de iluminación en las verdades del cultivo marcial. Él creó una habilidad marcial única, la espada del grito del dragón del vacío. La espada del grito del dragón del vacío fue una habilidad marcial de rango 7, pero se dijo que si se dominaba, podría ser comparable a las habilidades marciales de rango 8. Su poder sería suficiente para asustar a los cielos y sacudir la tierra. Incluso en el continente actual de las 9 provincias, sigue siendo una habilidad trascendente. Cuando mencionó la espada del grito del dragón del vacío, el director de la escuela del vacío estaba bastante orgulloso. Su saliva voló por todas partes, la luz y los colores se desbordaron de su rostro, y si fueras una persona, podrías decir que estaba extremadamente emocionado y feliz. Sin embargo, su buen humor desapareció de repente cuando pronunció la última oración.
Pero lamentablemente, la espada del grito del dragón del vacío solo ha sido usado por las manos de mi fundador. Aunque había registros sobre su poder, nadie realmente vio lo que parecía. La impotencia estaba en todo el frente de la escuela del vacío. Ah, tal vez es solo una leyenda. Después de todo, ¿quién puede registrar las cosas que sucedieron hace 1000 años tan claramente? Uno de los ancianos gerentes se rió amargamente. Imposible. La espada del grito del dragón del vacío ciertamente existe. Los eventos pasados del fundador también son reales. Otro anciano repentinamente se puso de pie y se sintió un poco emocionado. Insolencia. Enfrente del señor, ¿qué decoro es esto? El director de la escuela del vacío se enfureció al sentir que la atmósfera estaba un poco apagada. Ah, no mencionemos el pasado. Hoy, si no estamos borrachos, no nos vamos. Al ver eso, Chu Feng levantó su copa de vino y quiso suavizar el ambiente. En cuanto a los otros tres, naturalmente, no se atrevieron a no dar la cara y de un solo trago, terminaron un gran tazón de vino. En esa noche, las 4 personas que estaban allí bebieron bastante. Especialmente el director y también los 2 gerentes mayores. Estaban verdaderamente borrachos. Sin embargo, Chu Feng no. Cuando era profundo en la noche y cuando la gente estaba en silencio, Chu Feng regresó en secreto a la Torre del Vacío. Para la escuela del vacío, la Torre del Vacío era una tierra sagrada, por lo que normalmente, no solo nadie vivía allí, a los ancianos y discípulos no se les permitía entrar. Por lo tanto, nadie sabría que Chu Feng llegó a ese lugar. En ese instante, las puertas de la Torre del Vacío estaban cerradas con llave e incluso había mecanismos y formaciones. Pero para Chu Feng, que era un espiritista mundial de capa gris, era extremadamente simple. Con una formación espiritual pequeña e inteligente, abrió fácilmente las cerraduras sin dañarlas de ninguna manera. Después de entrar con éxito en la Torre del Vacío, Chu Feng sacó la brújula del espíritu del mundo e infundió su poder en ella. Comenzó a buscar diligentemente. En cuanto a lo que estaba buscando, naturalmente, fue la habilidad marcial única que el Senren del Vacío dejó atrás, la espada del grito del dragón del vacío. Capítulo 213, Senren del Vacío. La espada del grito del dragón del vacío estaba en la Torre del Vacío. Sin embargo, hace 1000 años y después de que el fundador de la escuela del vacío, el Senren del Vacío, falleciera con rencores, nadie más en esa escuela podía captar esa habilidad nunca más. En realidad, nadie siquiera vio cómo lucía la habilidad marcial. Con los métodos espiritistas mundiales, Chu Feng subió y bajó por la Torre del Vacío y buscó repetidas veces. Sin embargo, no pudo encontrar ningún rastro de la espada del grito del dragón del vacío. Eso hizo que estuviera ansioso. Porque, con los ojos de un espiritista mundial, podía decir que la Torre del Vacío era muy especial y sabía que debía haber algo escondido dentro de ella. Después de escuchar las palabras del jefe de la escuela, sintió que lo más probable era que la espada del grito del dragón del vacío estuviera oculta aquí. Sin embargo, frente a sus ojos, Chu Feng no podía encontrarla aunque dependiera de su vida, por lo que naturalmente lo ponía ansioso. Después de todo, la espada del grito del dragón del vacío no era una simple habilidad marcial. Fue creado por un experto en el reino celestial y era una habilidad marcial de rango 7 que no existía dentro de la provincia de Sura. Además, no era una simple habilidad marcial de rango 7. Era una habilidad que estaba infinitamente cerca del rango 8. Por supuesto, ya que Chu Feng sabía que existía tal habilidad marcial, desearía tenerla en sus manos porque, mientras captara esa habilidad, sin dudas, sería una de las cartas de triunfo que podría proteger su vida en el mundo futuro. Pensando en ese punto, Chu Feng buscó en detalle una vez más. Pero fue inútil ya que después de toda la noche, no tuvo cosechas. Sin mencionar el método de cultivo de la espada del grito del dragón del vacío, ni siquiera podía encontrar un solo mechón de cabello. ¿Debo realmente perder una oportunidad tan buena con la espada del grito del dragón del vacío? Chu Feng se paró en la cima de la Torre del Vacío, y mientras miraba la tenue luz que venía del este, su corazón estaba lleno de arrepentimiento. En toda esa noche, Chu Feng realmente usó todo lo que tenía y todos los métodos que pudo. Entonces, la situación ya estaba establecida. No importa cuánto tiempo dedique a buscar, sería en vano. Al decirlo con las palabras de Eggy, la habilidad de Chu Feng no era suficiente y su poder del espíritu no era suficiente, por lo que no tenía forma de observar todo lo que la Torre del Vacío escondía. Sin embargo, cuando el poder del espíritu de Chu Feng creció hasta el punto en que podía ver a través de la Torre del Vacío, ¿cuánto poder le daría usar una habilidad marcial de rango 7 a Chu Feng? No eres un discípulo de la Escuela del Vacío. De repente, una voz envejecida vino detrás de Chu Feng. ¿Quién? Después de escuchar esa voz, Chu Feng se sorprendió.
Primero saltó hacia adelante y solo después de docenas de metros se giró y dirigió su mirada hacia adelante. A pesar de que la mirada no parecía ser importante, Chu Feng se asustó al instante porque un viejo anciano que tenía cabello blanco se paró frente a él. Ese viejo era bajo y tenía arrugas en toda la cara. Su apariencia no era fuera de lo común, pero su cuerpo emitía un tipo especial de aura. Una que pertenecía a aquellos que se cultivaban en un cierto reino. Lo más importante era que el cuerpo del anciano era translúcido. Significaba que no era una forma de vida completa, sino una conciencia. Una conciencia que fue capaz de evitar el poder del espíritu de Chu Feng. Chu Feng, cuidado. Esta es una conciencia de un experto en el reino celestial. Aunque después de haber estado desgastado durante muchos años y es extremadamente débil, no debe subestimarse. Él recordó nerviosamente. Señor, me pregunto si eres. Preguntó respetuosamente Chu Feng. Una conciencia tan fuerte no aparecería sin causa o razón, así que de inmediato, Chu Feng lo asoció con una persona. Fue el fundador de la escuela de vacío, Senren del Vacío. Aunque era completamente inconcebible que la conciencia del reino celestial viviera durante 1000 años, la única persona en la que Chu Feng podía pensar era en él. Nunca pensé que, después de tanto tiempo, una persona con un talento decente finalmente vino, pero que no sería parte de mi escuela. Ah, lo que sea. Tal vez esta es la voluntad de los cielos. El anciano no respondió a la pregunta de Chu Feng. Solo suspiró sin poder hacer nada y luego le dijo. Muchacho, pasaré verbalmente el método de cultivo para la espada del grito del dragón del vacío. En cuanto a cuánto puedes recordar y si logras cultivarlo todo dependerá de tu talento y suerte. Después de eso, el anciano comenzó a narrar el método de cultivo a Chu Feng, y él rápidamente lo escuchó con seriedad y lo recordó diligentemente todo en su corazón. El anciano no hablaba más de 100 frases en total, pero cada frase era muy fina y detallada. Para comprenderlo por completo, requería un poder de comprensión extremadamente alto. Cuando el anciano terminó de hablar, Chu Feng estaba incomparablemente alegre en su corazón porque sabía que lo que el anciano le pasó fue, sin duda, la espada del grito del dragón del vacío. Señor, gracias por pasarme tu habilidad única. Después de memorizar firmemente el método de cultivo en su corazón, Chu Feng le presentó sus respetos al anciano. No tienes que agradecerme. Simplemente no quiero perder mi habilidad única. Además, si no tienes nada más, vete. No vuelvas a molestar mi paz. Después de hablar, el anciano agitó su manga y desapareció sin dejar rastros. «Eggy, ¿crees que el viejo era el Senren del vacío?», preguntó Chu Feng mientras salía de la torre. «Es muy probable que sea él», respondió Eggy. «Pero no dijiste que el periodo de existencia para la conciencia era limitado, y las conciencias del reino celestial no podían vivir más allá de 1000 años», preguntó Chu Feng confundido. «Eso es cierto, pero siempre hay excepciones para todo. Aunque las conciencias todavía captan una cierta cantidad de poder, después de todo, son cuerpos ilusorios. Quizás a través de tesoros o métodos especiales, pueden extender su periodo de vida. Esta torre del vacío es bastante especial, y tal vez por eso, permitió que la conciencia del Senren del vacío existiera por un periodo de tiempo más largo. Sin embargo, siento que la razón por la cual el Senren del vacío quiere que su propia conciencia exista no solo es porque no quiere que se pierda su habilidad única. Es más porque está pensando en sí mismo, dijo Eggy. ¿Pensando en sí mismo? ¿Qué quieres decir con eso? Chu Feng se volvió más y más curioso. Cuando supiste sobre Senren del vacío, tu primer pensamiento fue obtener su habilidad única, la espada del grito del dragón del vacío. Sin embargo, mi primer pensamiento fue absorber la energía de la fuente de su cadáver. Pero justo ahora, disipé ese pensamiento. Eggy soltó una risita y confió. ¿Quieres decir? Chu Feng entendió de repente. Está bien. Este Senren del vacío debería estar guardando su propio cadáver porque no quiere que su energía de la fuente sea quitada por los espiritistas del mundo después de su muerte. Entonces, con métodos especiales, dejó que su propia conciencia sobreviviera. Pero al ver cómo está, supongo que no podrá continuar por más tiempo. Dentro de 2 años, seguramente desaparecerá por completo. En ese momento, no sería tarde para que le quitemos su energía de la fuente. Eggy sonrió maliciosamente y dijo. Pequeña niña. Chu Feng solo podía mostrar impotencia después de escuchar los pensamientos de Eggy. Como pensaba que el jefe de la escuela del vacío ciertamente lo despediría personalmente cuando se iba, después de abandonar la torre del vacío, Chu Feng no se fue directamente sino que regresó a su propio palacio de descanso. ¿Por qué él está aquí? ¿Descubrió que me había colado en la torre del vacío?
Sin embargo, incluso antes de acercarse al palacio, Chu Feng no pudo evitar sentirse desconcertado porque con sus observaciones de poder del espíritu, descubrió que el director de la escuela del vacío estaba parado en la entrada de su palacio y parecía bastante ansioso. Capítulo 214, Noticias de la muerte. Director, ¿por qué te has levantado tan temprano hoy? Aunque las sospechas surgieron en el corazón de Chu Feng, él todavía caminaba relajado porque no le tenía miedo al jefe de la escuela del vacío. Quizás sonaba bastante mal, pero con su fuerza actual, aparte del viejo monstruo escondido dentro de la torre del vacío, nadie podía detenerlo allí. Señor, es genial que hayas vuelto. Recibí una carta hace un momento y se mencionó que debería recibirla. Me preocupaba que tu noticia estuviera expuesta, así que vine inmediatamente a buscarte. El director de la escuela del vacío nerviosamente le entregó la carta a Chu Feng. Después de verla, el corazón de Chu Feng también se tensó porque la carta era muy especial. Solo aquellos que tenían buenas relaciones con el director tendrían cartas que fueron valoradas por él. Esas cartas también se envían inmediatamente a sus manos al llegar a la escuela. En cuanto a esa carta, en realidad fue dada a Chu Feng por el director y él se la pasó a Su Rou porque estaba preocupado de que después de que se fuera, se encontrara con problemas. Entonces, Chu Feng le dijo a Su Rou dónde estaba y también le dijo que si encontraba algún problema, envíe la carta a la escuela del vacío. No se permitió escribir nada más en la carta. Lo único que se requería era para señor Capa Gris y estaría bien. Después de que Chu Feng abrió la carta, efectivamente había esas palabras en ella y era la letra de Su Rou. No es nada, solo un amigo. Chu Feng sonrió a la cabeza de la escuela del vacío y explicó. Después de eso, se despidió y no necesitó que el director de la escuela lo enviara. Rápidamente abandonó la escuela y se dirigió al lugar que fue predesignado con Su Rou. Era una taberna pequeña y como la ubicación era bastante buena, había muchos invitados que entraban y salían. La belleza de Su Rou estaba en su interior, así que, naturalmente, se convirtió en el punto focal de las personas. De hecho, al lado de la mesa en la que Su Rou estaba sentada había varias personas que tenían ojos en blanco. En ese momento, espuma blanca salió de sus bocas y resultaron gravemente heridos. Por supuesto, recibieron ataques violentos como resultado de algunas burlas. Pero aún así, no pudo evitar que esos hombres admiraran la belleza de Su Rou. Ese era el poder de atracción de las bellezas. Tengo algo que hablar con esta dama. Todos, ayúdenos y denos un espacio libre. De repente, una voz estalló como un trueno. Incluso los tazones de vino en las mesas temblaban por todas partes. Ese cambio causó que todos en la taberna entraran en pánico. ¿Cómo se atrevieron siquiera a decir media palabra de no? Todas las personas rodaban y salían porque podían decir que Chu Feng era un experto en el cultivo marcial. Una persona así no era alguien a quien pudieran ofender. ¿Qué pasó? Cuando todos se fueron, Chu Feng miró cuidadosamente Su Rou. Descubrió que su cara era extremadamente fea, así que algo grande debe haber sucedido. Chu Feng. Debes mantener la calma. Su Rou se colocó frente a Chu Feng y su par de bellos ojos estaban llenos de preocupación. ¿Qué pasó? Chu Feng sintió inquietud. Era consciente de que el asunto posiblemente estaba relacionado con él. La ciudad púrpura dorada ha sido masacrada. Aparte de las generaciones jóvenes que salieron a cultivar, todos los demás en tu familia Chu han sido asesinados. Su Rou dijo esas palabras con gran dificultad. Cuando se dijeron esas palabras, Chu Feng retrocedió 3 pasos. Al instante, su cara se volvió mortalmente blanca y su respiración se aceleró. Chu Feng, ¿estás bien? Al ver eso, Su Rou subió rápidamente para apoyarlo, ella estaba aún más preocupada. En ese momento, el cuerpo de Chu Feng tembló un poco. Solo después de un buen rato se calmó. Preguntó con una voz profunda, ¿qué hay de mi padre? ¿Mi hermano mayor? Chu Yue y los otros, ¿están bien? Tu hermano mayor todavía está en la escuela Lingyun cultivando. Chu Yue y los demás están en la escuela Dragón Asura, así que todos están bien. Pero tu padre, Su Rou no terminó sus palabras. Sin embargo, Chu Feng ya entendió su significado. Cerró ambos ojos, y en ese instante, 2 corrientes de lágrimas ya se deslizaban por su rostro desde sus ojos. Su cuerpo, que acababa de calmar, tembló una vez más y se hizo aún más intenso. Volver a la ciudad púrpura dorada. Chu Feng salió de la taberna y silbó en el cielo. Después de un grito, una enorme águila de cabeza blanca se deslizó del cielo como una flecha. Wosh, antes de dejar que aterrizara el águila, Chu Feng saltó sobre ella. Iré también. Su Rou también se levantó y abrazó la cintura de Chu Feng. Después de otro largo grito del águila de cabeza blanca, se elevó en el cielo.
bajo las miradas atónitas de todos, desaparecieron en el horizonte distante. La ciudad púrpura dorada, la ciudad de segunda clase, fue masacrada. Después de recibir esa noticia, los señores de las ciudades cercanas inmediatamente corrieron allí. Incluso el señor de la ciudad Vermilion fue personalmente. En el instante en que los señores de la ciudad ingresaron a la ciudad púrpura dorada, sus rostros no pudieron evitar cambiar en gran medida porque, en ese mismo momento, solo podía describirse con varias palabras. Las más adecuadas fueron: una vista demasiado espantosa para mirar. Cuando Chu Feng masacró a la familia Shangguan, solo masacró a su familia. Pero lo que se masacraba aquí era la ciudad entera. Dentro, sin importar si eran funcionarios de alto rango, clanes nobles o incluso plebeyos, no vivía una sola persona. Aunque la sangre ya se había secado, los dioses aún podían ver el rojo oscuro. La sangre salpicó por todas partes y después de entrar en la ciudad, se podía oler un fuerte hedor. Era el olor a sangre. ¿Quién podría haber hecho este tipo de cosas? Un señor de la ciudad alto que acaba de llegar se enfureció después de ver esa escena. Vinieron por la familia Chu. Justo en ese momento, un hombre un poco gordo salió de la ciudad. Él también era un señor de una ciudad vecina. Familia Chu. El señor de la ciudad alto y grande expresó confusión. Es la familia de Chu Feng. El señor de la ciudad un poco gordo respondió. Chu Feng. ¿Es el joven? ¿Cómo sabías que vinieron por la familia Chu? El señor alto y grande de la ciudad preguntó de cerca. Lo sabrás después de entrar. El señor de la ciudad, un poco gordo, señaló hacia la ciudad. En respuesta, el señor de la ciudad alto y grande bajó rápidamente al caballo y entró a la ciudad. Los guardias detrás de él siguieron de cerca, pero después de que entraran a la ciudad, se quedaron donde estaban y la sorpresa les llenó la cara. En la plaza de la ciudad púrpura dorada, un alto y gran marco fue erigido allí. Abajo había cadáveres que estaban por todo el lugar sin orden. Varias cabezas fueron colgadas en la parte superior. Todos eran personas de la familia Chu. En la plaza, incluso había varias palabras enormes escritas con sangre. Una deuda de sangre debe pagarse con sangre. Chu Feng tocó a mi hermano, así que aniquila a toda su familia. Capítulo 215, dolor devastador. Es un águila de cabeza blanca. Mientras miraban al enorme águila de cabeza blanca en el cielo, ni una sola persona de las que estaba allí no apretaba sus corazones. ¿Qué era un águila de cabeza blanca? Naturalmente, todos ellos sabían. Fue algo extremadamente precioso. Incluso la ciudad Vermilion no tenía una. Entonces, ¿qué tipo de personas serían si pudieran montar tal animal? ¿Era posible que la gente que masacró la ciudad púrpura dorada volviera? Cuando pensaban en eso, se sentían asustados y alarmados. Pero después de que el águila de cabeza blanca aterrizó en el suelo, no solo desapareció su inquietud, sino que incluso se regocijaron porque las dos personas que se sentaron en el águila de cabeza blanca no eran grandes enemigos. Era la segunda dama de Ciudad Vermilion, Su Rou, y también el joven genio que sacudió la Ciudad Vermilion, Chu Feng. Es la segunda dama. Esto es genial, la segunda dama está aquí. Ahora tenemos una columna vertebral. Después de ver a Su Rou, varios señores de la ciudad fueron rápidamente a darle la bienvenida. Su cultivo estaba en el apogeo del reino origen, así que si las personas que masacraban la ciudad regresaran, realmente no podrían luchar contra ellos. Sin embargo, Su Rou era una anciana de la escuela Dragón Azul y ella era una persona genuinamente poderosa en el ámbito profundo. Entonces, desde que apareció, naturalmente, se sintieron un poco más seguros. Chu Feng, debes ser fuerte. Al mismo tiempo que dieron la bienvenida a Su Rou, los varios señores de la ciudad no se olvidaron de consolar a Chu Feng. Tenían mucho miedo de que un joven como él no pudiera soportar la huelga que se avecinaba. Asintió con la cabeza hacia sus buenas intenciones y forzó una leve sonrisa antes de alejar a la multitud y caminar hacia la plaza. Cuando estaba en el aire, ya vio las enormes palabras escritas en sangre. Él sabía que la calamidad fue iniciada por él. Entró en la plaza y miró las cabezas colgadas del alto marco. Los mayores eran ancianos, los más pequeños eran niños pequeños. Cuando miró cada rostro familiar, el corazón de Chu Feng realmente sintió como si un cuchillo le estuviera revolviendo porque la muerte de esas personas fue causada por él. De repente, el cuerpo de Chu Feng tembló violentamente y su corazón parecía como si un cuchillo le atravesara. Las lágrimas que mantuvo a la fuerza en sus ojos estallaron de forma incontrolable. Él vio una cara familiar. Fue la persona que lo crió durante 15 años, su padre, Chu Yuan. Junto a él estaba el ex jefe de familia de la familia Chu, Chu Yuanba, así como el padre de Chu Yue, Chu Renji.
Aquellos que lo trataron bien en el pasado, o aquellos que no lo trataron bien en el pasado, estaban todos muertos frente a sus ojos. Murieron por su culpa. Lo siento, los maté a todos ustedes, los maté a todos ustedes. De repente, Chu Feng se arrodilló en el suelo y ferozmente golpeó su cabeza. El fuerte poder causó que la roca negra formara una profunda hendidura. Cuando los fragmentos de roca volaron, se entrelazaron con sus lágrimas. Chu Feng, no hagas esto. Ya ha sucedido y no puedes cambiar nada haciendo esto. Al ver eso, Su Rou subió rápidamente para tirar a Chu Feng, pero ella ni siquiera podía moverlo. Más tarde, ella ya no lo obstruyó. Sabía cuánto dolor debía sentir Chu Feng ya que su propia familia había sido asesinada por su culpa. Esa sensación fue suficiente para hacer que una persona colapse. Esa autoculpa le causó suficiente dolor como para desear morir. Así como así, Chu Feng se arrodilló durante 3 días y 3 noches. El cuarto día llegó el ejército de la ciudad Vermilion. Suen se apresuró a llegar, y Su Mei también lo siguió. Cuando vieron esa escena y vieron a Chu Feng así, el corazón de cada persona le dolía pero no sabían cómo consolarlo. Cuando llegó el cuarto día, al mediodía, la joven generación de la familia Chu que se cultivó en la escuela Dragón Asura también se apresuró. ¡Padre! Todos saltaron y aullaron con un dolor devastador. Chuxo incluso se desmayó en la escena, siendo incapaz de aceptar ese hecho. Chu Feng, bastardo. Si no levantaras problemas en todas partes, ¿cómo sería que mi familia Chu terminara así? Devuélveme a mis padres. Algunas personas incluso perdieron la cabeza cuando vieron las miserables muertes de su familia. Corrieron hacia Chu Feng, lo golpearon, lo patearon, lo arañaron y lo mordieron. Mientras se enfrentaba a sus ataques violentos, Chu Feng no los esquivó ni los evitó. Él se arrodilló perfectamente recto donde estaba. Estaba dispuesto a recibir los golpes y las maldiciones sin hacer ningún ruido. Suficiente. Este asunto no fue culpa de Chu Feng. Si tiene la habilidad, busque a las personas que mataron a sus padres y cobre sus deudas. ¿Qué estás haciendo aquí golpeando a Chu Feng así? En ese momento, la persona más racional era Chu Wei. Como el mayor en la generación joven de la familia Chu, soportó con fuerza el dolor de perder a su familia y se puso de pie. Sacó a la gente que no era razonable a un lado e incluso consoló a Chu Feng. Chu Feng, no es necesario que te culpes demasiado. Debes mantenerte fuerte, porque la única persona que puede vengar a mi familia Chu eres tú. Sin embargo, Chu Feng no respondió como si no hubiera escuchado lo que dijo Chu Wei. Solo continuó arrodillado donde estaba y su expresión hizo que le doliera el corazón. Solo entonces la gente descubrió que Chu Feng ni siquiera parpadeaba una vez durante un periodo tan largo de tiempo. Ambos ojos estaban llenos de culpa propia mientras miraba a los miembros de la familia Chu que estaban muertos. Chu Feng, ¿estás bien? No nos asustes. Al ver eso, Chu Yue también se acercó. En ese instante, lo que fluía de los ojos de Chu Feng no eran lágrimas. Fue sangre. Lágrimas de sangre. Cuando uno alcanzaba el punto en que podía morir por la pena y cuando todas sus lágrimas estaban agotadas, lo único que podía fluir eran lágrimas de sangre. Chu Feng, ¿qué estás haciendo? No te pisotees. No los ayudarás haciendo esto. Solo te lastimarás a ti mismo. Su Rou corrió y la preocupación estaba en todas partes en su rostro. Chu Feng, ¿qué estás haciendo? No seas así. Su Mei también corrió, pero no estaba tan calmada como Su Rou y las lágrimas llenaron su rostro. Sin embargo, no importa quién subió para instarlo, no pudieron mover a Chu Feng. Era como si estuviera poseído por un demonio y siguió arrodillado allí. Permitió que las lágrimas de sangre de sus ojos fluyeran por su rostro y teñir sus ropas mojadas. En ese mismo instante, sin mencionar a los que siempre estaban preocupados por Chu Feng, incluso las personas de la joven generación de la familia Chu, que odiaban a Chu Feng porque su familia murió, tenían un dolor indescriptible y comenzaron a ir a instar a Chu Feng. Pero fue inútil. No importaba quién hablara, era inútil. Solo cuando el cielo se oscureció, los ojos de Chu Feng se cerraron lentamente, y con un golpe, cayó al suelo. Finalmente, debido a que el dolor de su alma sobrepasó su límite, perdió el conocimiento. Permaneció en coma durante 2 días y 2 noches. Cuando su conciencia regresó y cuando abrió ambos ojos, descubrió que estaba acostado en una cama. Fue una carpa militar temporal. No había demasiado espacio en la tienda, pero Chu Feng podía ver una figura apresurándose hacia adelante y hacia atrás. Fue Su Rou, la segunda hija del señor de la ciudad, actualmente estaba cocinando un poco de medicina. Sin pensarlo mucho, Chu Feng supo que era para él. Milímetros. Chu Feng originalmente quería levantarse, pero de repente descubrió que algo estaba presionando su pecho. Solo entonces se dio cuenta de que Su Mei estaba frente a él y que estaba durmiendo.
Ella dormía muy profundamente, se podía ver que estaba extremadamente cansada y agotada. Había incluso rastros de lágrimas en su rostro. En ese instante, el corazón de Chu Feng no pudo evitar doler un poco. Sabía que la pequeña belleza no debía haber estado bien en los últimos días y que debía estar muy preocupada por él. Te arrodillaste durante 3 días y 3 noches, así que estuvo junto a ti durante 3 días y 3 noches. Incluso cuando te desmayaste, ella siempre estuvo a tu lado. Su Rose se acercó. Capítulo 216, Arena de masacre. ¿Cuánto tiempo dormí? 2 días. ¿Qué hay de Chu Yue y los otros? Por el bien de su seguridad, están siendo enviados de regreso a la escuela Dragón Azura con escoltas. Tu familia también ha sido enterrada. Realmente deben odiarme ahora. Si considerara las consecuencias de mis acciones, no habrían muerto por mi culpa. No te culpes más a ti mismo porque no sirve de nada. De esto no se te puede culpar a ti. Solo se puede culpar a las personas que atacaron tan despreciablemente. No pudieron matarte, entonces mataron a tu familia. Esta es una trama intencionada. Quieren que te culpes y te sientas culpable. No te dejes engañar por ellos y no seas destruido por sus planes. Su robo agarró con fuerza a Chu Feng y tenía mucho miedo de que no pudiera deshacer el nudo en su corazón. No te preocupes. Yo, Chu Feng, no soy tan débil. En este momento, solo quiero saber quién hizo esto. Frío penetrante en los huesos surgió en los ojos de Chu Feng. En realidad, en su masacre, hay un sobreviviente. El señor de la ciudad púrpura dorada no murió. Con métodos especiales, fingió su muerte y sobrevivió. También vio a las personas que masacraron esta ciudad. Zhurou dijo lentamente. ¿Quién? ¿Quién era? Chu Feng estaba un poco agitado. No te agites demasiado por ahora y no despiertes a la pequeña Mei. Sal y te lo contaré entonces. Zhurou miró preocupada a su Mei que estaba recostada sobre el pecho de Chu Feng mientras aún dormía dulcemente y salió. Entonces, Chu Feng llevó cuidadosamente a su Mei a la cama, y después de cubrirla con la manta, salió de la tienda. Esta vez, antes de que Chu Feng hablara para preguntar, Zhurou tomó la iniciativa y habló. Fue a la villa de los 5 tigres. Es un pueblo de montaña fortificado, y hay 5 líderes. Todos ellos son expertos en el ámbito profundo. Este pueblo es un nido de bandidos. Todos ellos hacen cosas que no pueden exponerse para obtener grandes cantidades de recompensa por ello. La villa de los 5 tigres es una sede en sí misma. Está ubicada en un área especial, al borde de mi ciudad Vermilion y de la ciudad Tortuga Negra. Entonces, mi padre nunca se hizo cargo de ellos. Después de todo, eran un poder que no era débil. Si tuviera que eliminarlos, no sería simple sino, se solucionaba bien, incluso recibiré represalias. Sin embargo, esta vez, mi padre está decidido a eliminar la villa. Él ya ha reunido al ejército de mi ciudad Vermilion y actualmente se dirige hacia allá. ¿Sabes dónde se encuentra la villa de los 5 tigres? Preguntó Chu Feng. Milímetros. Zhurou asintió con la cabeza. Llévame allí. Después de hablar, Chu Feng convocó a Pequeño Blanco. Los dos cabalgaron sobre el águila de cabeza blanca, con la velocidad más rápida posible, volaron hacia la villa 5 tigres. La villa de los 5 tigres era un nido de bandidos. Las personas en él violaron y saquearon, no hubo males que ellos no cometieron. La gente en el pueblo de montaña fortificado se llamaban hermanos. Los 5 tigres fueron los líderes. No había mucha gente allí, solo cerca de 1000. Los más fuertes estaban en el ámbito profundo, y los más débiles estaban en el reino origen. Su fuerza era bastante grande y la subestimación no estaba permitida. Hace unos días, la villa de los 5 tigres recibió un gran negocio y actualmente, estaban celebrando después de un gran éxito. Algunos bebían cerveza y comían carne, mientras que otros maltrataban a las mujeres que saqueaban. No importaba cuán miserablemente gritaran las mujeres de manera dolorosa, ni una sola persona expresó su simpatía. Incluso cuando fueron abusados hasta la muerte, nadie sentiría lástima. Porque esas personas eran un grupo de bastardos. Hicieron todo tipo de cosas sin corazón y no tenían ni una pizca de humanidad dentro de ellos. De repente, un águila bajó del cielo y causó que la ruidosa risa se calmara. Las miradas de todos fueron atraídas por las 2 personas en el águila de cabeza blanca. Especialmente cuando vieron a la mujer que vestía ropas blancas, el grupo de bestias incluso comenzó a babear. Habían jugado con innumerables mujeres, pero nunca habían visto una chica tan hermosa. Mientras miraban, simplemente no podían parar. Su naturaleza bestial se removió. Algunas personas que no tenían ojos estaban ansiosas y querían apresurarse para quitar la falda larga de la belleza vestida de blanco. Me pregunto por qué vinieron ustedes dos aquí.
De repente, una voz clara y fuerte sonó y 5 figuras salieron de la multitud. Cada persona era alta y grande. Dragones y fénix fueron dibujados en sus cuerpos. Había anillos de plata colgando de sus orejas y narices, e incluso había varias mujeres, atractivas con ropas incompletas en sus cuerpos junto a ellos. Tocaban y mordisqueaban los músculos desnudos de los 5 tigres y hacían humildes acciones. Ni siquiera les importaban las miradas de los demás y actuaban de manera bastante salvaje. Al mismo tiempo que aparecieron las 5 personas, todos los demás en la villa de los 5 tigres se calmaron porque esas 5 personas eran sus líderes, los 5 tigres. ¿Quién te dejó llevar el caso en la ciudad púrpura dorada? La mirada fría de Chu Feng se disparó por doquier y estaba haciendo todo lo posible por controlar su sed de sangre. Mátenlos. Después de escuchar las palabras de Chu Feng, el líder de los 5 tigres sabía que algo andaba mal. No desperdició ninguna palabra y directamente les ordenó matar a Chu Feng y su Rou. ¡Ah! Al mismo tiempo que habló el líder de los 5 tigres, Chu Feng ya comenzó a atacar. Levantó la mano y palmeó. Al instante, varias personas se hicieron pedazos y se convirtieron en charcos de sangre mientras rociaban a las personas que estaban detrás de ellos. Después de eso, Chu Feng hizo una nueva palmada y varias personas más se convirtieron en charcos de sangre mientras morían miserablemente. Al mismo tiempo, su Rou también atacó. Del mismo modo, sus ataques fueron anormalmente feroces y cada golpe produjo sangre. Cada vez que ella atacaba, varias personas morían y no había piedad. Maldita sea, estos dos están en el ámbito profundo. Al ver que las cosas no iban bien, los 5 tigres no se apartaron y miraron a un lado, comenzaron a atacar a Chu Feng y su Rou. Los 5 tenían el cultivo del primer nivel del reino profundo y las habilidades marciales en las que eran hábiles eran muy perversas. Sin embargo, frente a Chu Feng, quien tomó prestado el poder de Evi, eran simplemente como 5 pedazos de basura. Chu Feng ni siquiera usó habilidades marciales. Con un golpe casual, su poder profundo se desbordó y fue extremadamente tiránico. Disolvió fácilmente los ataques combinados de las 5 personas y, al mismo tiempo, los 5 también volaron de regreso. ¡Ah! Cuando volvieron a caer al suelo, los huesos de todo el cuerpo se agrietaron e incontables huesos se rompieron. Incluso la mitad de sus órganos internos fueron dañados. Todos escupieron sangre y resultaron gravemente heridos, sin más poder para pararse de nuevo. Rápido, corre rápido. Después de ver a sus 5 líderes ser destruidos de un solo golpe por alguien, los miembros de la villa de los 5 tigres que estaban llenos de confianza previamente estaban aterrorizados tanto que sus almas volaron lejos. ¿Cómo se atreverían a seguir atacando a Chu Feng y su Rou? Se dieron la vuelta y salieron corriendo del pueblo de montaña. Hoy, todos ustedes morirán. Sin embargo, con la ola de la gran manga de Chu Feng, una enorme formación espiritual descendió de los cielos y envolvió a toda la aldea. No importa cómo los miembros atacaron la formación del espíritu, no pudieron moverlo en lo más mínimo. La formación del espíritu se estableció cuando Chu Feng ingresó a la aldea de la montaña. Era una formación espiritual fuerte y su objetivo era evitar que escaparan porque hoy, no estaba dejando absolutamente ni una persona viva. A partir de ese momento, la aldea 5 tigres que estaba envuelta por la formación espiritual era como si fuera una arena de masacre. La gente que normalmente no hacía otra cosa que el mal cayó una tras otra, y cada muerte fue más miserable que la anterior. Cuando la sangre convergió en ríos y cadáveres amontonados en las montañas, después de la masacre en la villa de los 5 tigres, solo quedaron 5 personas. Esas 5 personas fueron los líderes. Preguntaré de nuevo. ¿Quién los instó a todos a hacerlo? Chu Feng miró con gélida a las 5 personas que yacían en el suelo con rostros blancos como la muerte. ¿De qué estás hablando? Ni siquiera lo entendemos. Uno de ellos aulló muy inocentemente. ¿No entiendes? Claro, no lo entiendes. Chu Feng sacó su mano y la presionó sobre su cabeza. Después de eso, el rayo que rodeaba su mano perforó desde la cabeza a todo su cuerpo. Capítulo 217, ¿Quién es el cerebro? El despiadado tercer estilo del trueno creó innumerables serpientes de luz. Estaban rasgando su piel centímetro a centímetro, y le quemaban la carne poco a poco. Estaban destruyendo sus huesos, destrozando sus órganos y devastando locamente cada parte de su cuerpo. Esa sensación de dolor era indescriptible. Solo aquellos que lo experimentaron personalmente pudieron entender. Los pájaros volaron y las bestias escaparon en todas las direcciones. Eso fue intencional por Chu Feng. Mientras permanecía despierto, sentía la tortura de su cuerpo, quería que probara todo tipo de dolor antes de cortarle la vida.
Mientras estaba siendo destruido por el rayo, la persona poderosa en el primer nivel del reino profundo finalmente se convirtió en carbón después de todo el incendio. No había ni una pulgada de lugar intacto en su cuerpo. Ese periodo de tiempo fue sin duda algo que nunca quiso experimentar porque fue el evento más difícil de soportar en toda su vida. Pero afortunadamente, ya no respiraba más. Después de matar a esa persona, no solo las llamas de ira en el corazón de Chu Feng no disminuyeron, sino que incluso aumentaron porque a pesar de que sabía que esas personas eran las culpables de la masacre de su familia, no eran la mente maestra. Entonces, extendió su palma que estaba llena de rayos hacia otra persona. Fue Gong Luyun. Gong Luyun de la ciudad Tortuga Negra. Nos contrató para masacrar a la ciudad Púrpura Dorada. Esta vez, antes de dejar que Chu Feng lo hiciera, esa persona confesó. Héroe, por favor, perdónanos. Esta es la recompensa que Gong Luyun nos dio y te la daremos toda. El líder de los 5 tigres se quitó su propio saco cosmos y lanzó una mirada a los otros 3 que aún sobrevivieron. Héroe, perdona la vida de nosotros 3. Esto es todo lo que hemos acumulado, por favor, acéptelos. Al ver eso, los otros 3 también volvieron a sentarse a la fuerza y, con una actitud mezquina, le dieron sus sacos cosmos a Chu Feng. Mataste a mi familia, pero ¿quieres que te perdone la vida? Una deuda en sangre debe pagarse con sangre. Esas palabras fueron escritas por ti, ¿verdad? ¿No entiendes los principios detrás de eso? Chu Feng sonrió fríamente y su sonrisa era extremadamente aterradora. Tú eres Chu Feng. Después de escuchar las palabras de Chu Feng, la expresión de los 4 tigres restantes cambió grandemente. Los colores de sus rostros se volvieron instantáneamente blancos como la muerte y se postraron sin poder. Sabían que un desastre realmente había llegado. Chu Feng no respondió. Apretó una de sus manos y una espada larga de color dorado se condensó. Con la veta de una luz dorada, 8 brazos cayeron al suelo. Sin embargo, ese no fue el final. Era solo el principio. Chu Feng sostuvo la espada larga de color dorado y apuñaló locamente a los 4 tigres. Cortó sus pieles, cortó sus tendones y venas, estaba pinchando interminablemente sus nervios más sensibles y los mantenía despiertos. Dejó que el dolor, que era difícil de soportar, envolviera sus cuerpos una ola tras otra y los dejara llenos de las torturas más crueles del mundo. Mátanos si te atreves. En un abrir y cerrar de ojos, los infames 4 tigres tenían su sangre y su carne confundidas. Les hizo querer morir en lugar de vivir del dolor, y querían que Chu Feng los matara. ¿Quieren morir? ¿Cómo puede ser tan fácil? Quiero que todos deseen vivir pero no puedan, y deseen morir pero no pueden. ¿Cómo pudo Chu Feng, que estaba ardiendo con llamas de ira, tan fácilmente dejarlos ir? No solo no se detuvo, sino que incluso se volvió más feroz. Chu Feng, es suficiente. Mira la hora. El ejército de mi ciudad Vermilion llegará rápidamente, así que también tenemos que abandonar este lugar pronto. Mientras miraba a los 4 tigres que se convirtieron completamente en humanos ensangrentados, incluso el corazón de Zhou Rou no podía soportarlo. Incluso si mueren, no morirán con un cadáver completo. Chu Feng enojado resopló y la espada dorada en su mano cortó al azar. Cuando la miríada dorada se disparó en todas direcciones, los cadáveres de los 4 tigres comenzaron a volar por todas partes. Incluso sus energías de la fuente fueron absorbidas por Chu Feng para Eggy. Realmente murieron con cadáveres incompletos. Gong Luyun. Nunca hubiera pensado que sería tan despiadado. ¿Te atreves a matar secretamente a mi familia? Originalmente, incluso pensé en dejarte vivir un poco más. Pero ahora, parece que no solo debes morir, tu familia Gong también debe morir. Después de terminar completamente con los 4 tigres, Chu Feng miró alrededor para confirmar que no dejaba a nadie vivo. Luego, disolvió su formación espiritual y se llevó a Pequeño Blanco lejos sin preocuparse por lo que lo rodeaba. Después de saber quién era el autor intelectual que dirigió el ataque contra su familia, Chu Feng no pudo esperar ni un segundo más. Quería matar rápidamente a ese Gong Luyun como una ofrenda para los miembros de su familia Chu, así como para las almas de los cientos de miles de personas de la Ciudad Dorada. Entonces, lo que Chu Feng necesitaba hacer era buscar el paradero de Gong Luyun. El segundo día que Chu Feng y Zhou Rou se fueron, el ejército de Ciudad Vermilion finalmente llegó a las afueras de la villa de los 5 tigres. Como sabían que las personas allí eran criminales que corrieron por sus vidas, hicieron un arreglo estricto y formaron un círculo impenetrable que rodeaba la aldea a medida que se acercaban más y más. Sin embargo, a medida que se acercaban, el ejército de Ciudad Vermilion se sentía cada vez más incómodo. ¿Por qué la villa que debería haber sido tan ruidoso está tan silencioso? Simplemente no era normal que fuera así.
Al principio, incluso sospecharon que posiblemente era una trampa. Sin embargo, más tarde descubrieron que no era una trampa porque olían algo. El olor a sangre, milord, ¿qué deberíamos hacer? El olor a sangre siempre asustaba a la gente porque era una señal que representaba peligro. Entonces, en ese instante, la gente poderosa de Vermilion también tuvo un poco de miedo y todos lanzaron miradas hacia el señor de la ciudad, Swen. En ese momento, los profundos pensamientos de Swen eran inestables. Un fuerte olor a sangre hizo que mucha gente muriera. Al menos, significaba que una gran batalla sucedió dentro de la villa, por lo que incluso él no sabía qué tipo de peligros había en ella. Pero después de pensar por un tiempo, él todavía ordenó: matar. Matar. Después de que Swen habló, todos gritaron en voz alta y la palabra matar resonó en los bosques de la montaña. Incluso el suelo retumbó. El ejército de Ciudad Vermilion, bajo la dirección de Swen y varias otras personas poderosas, se precipitó con coraje. Sin embargo, después de apresurarse en la villa de los 5 tigres, todos quedaron completamente estupefactos ante la escena que tenían delante. Capítulo 218, persona peligrosa. La escena frente a sus ojos solo se podía resumir con una palabra: cruel. Incluso más cruel que la ciudad púrpura dorada porque la muerte de cada uno de ellos era tan horrible. Hizo que las personas no pudieran mirarlo directamente. Si se decía que los cadáveres llenaban el suelo en la ciudad, entonces en ese instante, en el pueblo de los 5 tigres, era un infierno. No había un solo cadáver completo. Solo quedaron esqueletos incompletos en charcos de sangre. Incluso la gente de la ciudad Vermilion que experimentó los campos de batalla encontró difícil soportar esa escena. Incluso la cara de Swen cambió rápidamente. En cuanto a los guardias, algunos temblaban, algunos vomitaban mientras estaban arrodillados en el suelo, e incluso algunos directamente perdían la conciencia por miedo. Incluso después de perder el conocimiento, espuma blanca salió de sus bocas y sus cuerpos se sacudían violentamente. Se pudo ver que estaban extremadamente aterrorizados. ¿Los silenciaron? ¿Qué tipo de persona podría ser tan cruel? Parece que Chu Fen se ha encontrado con un gran problema, así que la pequeña Rob y May deben mantenerse alejadas de él. Swen frunció el ceño. Él no sabía qué fue hecho por Chu Fen e incluso pensó que todo había sido hecho por la mente maestra que dirigió la villa para silenciarlos. Mientras miraba esa escena miserable, podía imaginar qué clase de persona peligrosa debía ser esa mente maestra, pero Chu Fen enojó a tal persona. Naturalmente, él no quería verse afectado también. Dentro de la ciudad Tortuga Negra, la seguridad era escasa y todos los guardias de la ciudad fueron enviados. Muchos expertos que se cerraron detrás de las puertas para cultivar también salieron a la luz. La razón por la que todo esto sucedía era porque dentro del territorio de la ciudad de la Tortuga Negra, apareció una persona extremadamente peligrosa. Nadie sabía cuál era la verdadera apariencia de esa persona porque los que vieron la apariencia de esa persona fueron asesinados, y las personas que fueron asesinadas eran todas personas de la familia Gong. ¿Qué estado tenía la gente de la familia Gong? Eran los gobernantes de la ciudad Tortuga Negra. Las personas que fueron asesinadas eran incluso personajes de alto rango que tenían bastante estatus. Claramente, alguien estaba provocando a la familia Gong y convirtiéndose en un gran enemigo. Los expertos de la familia Gong fueron asesinados sin parar y la dignidad de la familia fue un desafío en su propio territorio. Naturalmente, no podían tolerar eso, así que esta vez, la familia Gong realmente despachó a un gran grupo de personas y se comprometieron a detener al culpable. ¡Ah! ¡Maldición! ¿Quién eres tú para atreverte a atacar repetidamente a mi familia Gong? Dentro de las tumbas no identificadas fuera de la ciudad de la Tortuga Negra, un hombre de mediana edad que vestía ropa suntuosa estaba tendido en el suelo. La sangre llenó su boca y el miedo llenó su rostro. A su alrededor se encontraban casi 100 guardias de la ciudad Tortuga Negra. Sin embargo, esas personas ya no respiraban. Era un miembro de la familia Gong y tenía el cultivo del tercer nivel del ámbito profundo. Fue enviado por la familia Gong para buscar al culpable que asesinó a los otros miembros. Ese día, finalmente, conoció a ese culpable. Sin embargo, nunca hubiera pensado que sería tan fuerte. Tan fuerte que incluso él, que estaba en el tercer nivel del reino profundo, estaba completamente impotente frente a él. Dime dónde está Gong Luyun. Chu Fen llevaba una bata de lino, y en aquellos días, se detenía cerca de la ciudad Tortuga Negra y mataba a un experto de la familia Gong después del otro. Su objetivo no era la venganza. Su objetivo era encontrar el paradero de Gong Luyun. Tarde o temprano, él iba a exterminar a la familia Gong. Sin embargo, él no estaba impaciente. En ese momento, la persona que más quería matar era Gong Luyun, la persona que había matado a escondidas a la gente de su familia Chu.
Si no mataba a Gong Luyun, sería extremadamente difícil para él disipar el odio en su corazón. Entonces viniste por Gong Luyun. Mátame. Incluso si muero, no te diré dónde fue. Esa persona de la familia Gong era bastante inflexible. Chu Feng ya estaba preparado para esa reacción porque no era la primera vez que se encontraba con esa respuesta. Se pudo ver que todos los que Chu Feng mataron antes se negaron a responder esa pregunta. Hubo que decir que la familia Gong era bastante valiente e inflexible y que era algo bastante raro. Sin embargo, cuando personas como ellos se convirtieron en enemigos, fue algo muy perturbador, y después de unos días de observaciones, Chu Feng descubrió un problema. No es de extrañar que la familia Gong fuera muy apreciada por la mansión del príncipe Qilin. La base de la familia Gong realmente era la más fuerte dentro de las ciudades de primer nivel. Podría decirse que la ciudad Tortuga Negra superó bastante a la ciudad Vermilion. Tan fuerte que solo podía quedarse en las afueras de la ciudad y era muy difícil para él entrar. Chu Feng sintió que dentro de la ciudad, había personajes que incluso él no podía reprimir. Si quieres morir, puedo darte ese deseo. Pero antes de morir, te dejaré sufrir torturas. Has visto los cadáveres de la familia Gong, ¿verdad? Te haré varias veces más miserable que ellos. Un relámpago salió de la manga de Chu Feng y apareció una daga afilada. Tragar después de ver la daga que brillaba, la poderosa persona de la familia Gong no pudo evitar tragar algo de saliva. Recordó a los miembros que fueron asesinados por Chu Feng antes. De hecho, fueron extremadamente miserables. Solo mirando sus cadáveres, uno temblaría a pesar de que no hacía frío. Se podría imaginar cómo fueron atormentados antes de morir. Si te digo, ¿puedes perdonarme la vida? La mirada del miembro de la familia Gong brilló mientras temblaba, dijo esas palabras. Puedo perdonarte la vida. En respuesta, Chu Feng prometió sin vacilar. ¿En verdad? El miembro de la familia Gong era un poco sospechoso. Siempre he dicho la verdad. Aunque el rostro de Chu Feng estaba oculto, aún se podía ver la sinceridad en su mirada. Luyun fue invitado al Valle de las 100 Curvas para participar en la cacería heroica. Eso ocurre una vez al año en la provincia de Sura. Los principales discípulos de las muchas escuelas en la provincia fueron a participar en esta cacería, dijo el miembro de la familia Gong en voz baja. Chu Feng había oído hablar antes de la cacería heroica. Fue una gran cosa que sucedió una vez al año en la provincia y solo los mejores discípulos de varias escuelas pudieron participar en ella. Entonces, el hecho de que Gong Luyun pudiera ser invitado hizo que Chu Feng se sorprendiera un poco. Porque los que pudieron ser invitados a la caza heroica fueron en su mayoría discípulos destacados de escuelas de primer nivel. Casi ningún discípulo de escuelas secundarias recibió invitaciones. ¿Cuántos días quedan para la cacería heroica? Preguntó rápidamente Chu Feng. Hay 3 días más hasta que comience. El Valle de las 100 Curvas está muy lejos de aquí, y después de que comience la caza, las escuelas de varios lugares trabajarán juntas para sellar la entrada. No llegarás a tiempo, recordó el miembro de la familia Gong. No hay necesidad de preocuparse por eso. Chu Feng se burló y la daga en su mano pasó rápidamente. La cara del miembro de la familia Gong cambió instantáneamente y rápidamente cubrió el área de su cuello, pero no pudo detener la sangre que brotaba de su cuello. Dijo con cara furiosa, tú, volviste a tu palabra. Si tienes que culpar a algo, solo puedes culpar a tu tontería. La mirada de Chu Feng se volvió aún más espeluznante y una atracción ilimitada forzada surgió de su cuerpo y se precipitó en el cuerpo de ese miembro de la familia Gong. En ese instante, el miembro de la familia Gong abrió la boca y comenzó a gritar dolorosamente porque podía sentir que lo más importante en su cuerpo era absorbido por un poder aterrador. Energía de la fuente. Su energía de la fuente estaba siendo absorbida por él y quien estaba en el cuerpo de Chu Feng. La absorción de la energía de la fuente de una persona muerta no podía sentirse, porque estaban muertos. Sin embargo, cuando la energía de la fuente de una persona estaba siendo absorbida cuando estaban vivos, fue extremadamente doloroso. Aún más doloroso que tener toda su sangre succionada. Después de matar al miembro de la familia Gong, Chu Feng recogió los sacos cosmos de todos los que estaban allí. Sin embargo, después de algunas inspecciones, frunció muy disgustado sus labios y dijo, un montón de pobres bastardos. Capítulo 219, área de reunión de personas poderosas. El águila de cabeza blanca volaba en las nubes. Con su velocidad, no fue difícil para ellos llegar al Valle de las 100 Curvas en 3 días. Chu Feng se sentó en el águila de cabeza blanca, pero no permanecía inactivo. Él estaba haciendo algunos preparativos. Preparativos para ingresar al Valle de las 100 Curvas. La cacería heroica fue extremadamente famosa en la provincia de Sura. El Valle de 100 Curvas era un lugar muy especial, siendo una tierra sagrada de medicinas.
No solo se encontraron grandes cantidades de medicinas espirituales de origen, incluso hubo muchas medicinas profundas. Sin embargo, el Valle de 100 Curvas generalmente estaba cerrado. Solo se abriría una vez al año para los discípulos sobresalientes de las diversas escuelas de la provincia de Sura. Entrarían en la casa y en cuanto a la cantidad de recursos que podrían obtener, todo dependía de sus habilidades. En resumen, el Valle de las 100 Curvas no pertenecía a ningún poder, sino a toda la provincia. Entonces, mientras los discípulos de varias escuelas tuvieran fuerza, podrían ingresar. Pero hubo una cosa. Si alguien quería ingresar al Valle de las 100 Curvas para participar en la cacería heroica que ocurría una vez al año, era imprescindible contar con la fuerza suficiente y tenían que registrarse con su nombre real. Chu Feng no pudo participar en la caza heroica con la identidad del señor Capa Gris. Entonces, tuvo que ingresar con la identidad de Chu Feng. Esa identidad solo tenía el segundo nivel del reino origen como su cultivo, por lo que incluso si usara todo su poder de batalla, aún sería un gran desafío para él aprobar el examen de cacería heroica. Entonces, Chu Feng tuvo que aumentar su cultivo. En los últimos días, tomó bastantes pertenencias de otros. Para la gente normal, tal vez eran tesoros. Pero para Chu Feng, no eran mucho porque las únicas cosas que ayudaban a su cultivo eran solo los 20 medicamentos profundos de alta calidad que el jefe de la escuela del vacío le dio. Solo aquellos tuvieron algún efecto sobre él. Una sola medicina profunda fue refinada y el fuerte poder profundo rápidamente se extendió por todo su cuerpo. Sin embargo, no podría hacerle nada al Dantian de Chu Feng. Con un solo trago, se tragó el estallido del poder profundo. Estos muchachos deben haber nacido el año del lobo. Tragas energía espiritual de un trago, tragas el poder origen de un trago y aún tragas poder profundo de un trago. Maldita sea, ¿qué demonios puede alimentarlos, chicos? Chu Feng se sintió bastante potente. A pesar de que solo había 8 rollos divinos en su Dantian, su apetito se hizo cada vez más grande. Eso lo hizo sentir más y más presión. Solo después de que Chu Feng consumió la quinta medicina profunda de alta calidad sintió que le ocurría algún cambio al poder origen en su cuerpo. Después de que su cultivo aumentó en un solo nivel, Chu Feng se sintió aún más impotente. ¿Cuán precioso era la medicina profunda? Fueron muy beneficiosos para las personas poderosas en el ámbito profundo. Pero él, una persona en un mero segundo nivel del reino origen, necesitó refinar 5 de esos tesoros para tener un avance en el tercer nivel. Eso lo dejó sin palabras. Pero afortunadamente, lo que sucedió fue bastante agradable. Después de refinar los otros 15 medicamentos profundos, Chu Feng sintió que iba a tener un gran avance de nuevo. Entonces, tragó todo lo que tenía sobre él que lo ayudaría a cultivarse en su estómago de una vez. Finalmente, después de casi agotar sus reservas, realizó otro gran avance y entró en el cuarto nivel del reino origen. Cuarto nivel del reino origen. Debería ser suficiente para participar en esa caza heroica, ¿verdad? Después de algunos cálculos, con su cultivo actual y los métodos que comprendía, no era un problema para él luchar contra aquellos en el octavo nivel del reino origen. Si él también usó el poder del rayo dorado y elevó su cultivación al quinto nivel, aquellos en el noveno ni siquiera necesitaron ser mencionados. Si Chu Feng usara todo su poder y sus habilidades, aún le era posible pelear contra una persona poderosa en el primer nivel del reino profundo. Por lo que sabía, si uno no recibía una invitación, se les requería que pasaran una serie de exámenes para poder calificar para participar en la caza heroica. Sin embargo, todavía necesitaban al menos el poder del cultivo del primer nivel del reino profundo para poder pasar eso. Entonces, Chu Feng también sintió la presión. Después de todo, no quería exponer sus otros métodos demasiado temprano. Después de apresurarse durante 2 días, finalmente, Chu Feng llegó cerca del Valle de las 100 Curvas. Para evitar problemas innecesarios con el agua y la cabeza blanca de la mejor calidad, aterrizó ocultamente en cierta área y caminó hacia el valle. El Valle de las 100 Curvas era en realidad una gran área primitiva. Había valles, cordilleras, bosques, ríos, pantanos, y era extremadamente vasto, pero también extremadamente bello. Sin embargo, esa hermosa escena solo se podía ver durante unos días cada año. Por supuesto, ese tratamiento solo fue agradable para aquellos que podían entrar al Valle de las 100 Curvas. Mira rápidamente allí. Incluso un niño pequeño está aquí para la competencia. Es verdad. Mire cuidadosamente la ropa que está usando. No recuerdo haber visto eso antes. Él no sería un discípulo de una escuela de segunda clase, ¿verdad? Como sea, ¿a quién le importa? Él no tiene miedo de perder la cara, entonces, ¿por qué tenemos que preocuparnos?
No había necesidad de ocultar su identidad al aparecer en ese lugar, por lo que Chu Feng usó la ropa para los discípulos centrales de la escuela Dragón Asura. Algo por lo que era indefenso y no podía evitar ser a la burla de la gente. Chu Feng ya se acostumbró a ese tipo de simulacro. En cualquier gran ocasión cuando conoció a algunos discípulos de algunas escuelas de primer nivel, siempre los recibiría. Además, fue la cacería heroica donde muchos excelentes discípulos de varias escuelas se reunieron. Chu Feng siguió a los dos discípulos de una escuela de primer nivel que se burlaron de él antes y entró en el mismo lugar de examen. Cuando ingresaron, las dos personas siempre usaron miradas de desdén para mirar a Chu Feng de principio a fin. Sin embargo, cuando los tres salieron de la ubicación del examen, las miradas de los dos cambiaron por completo. No eran más miradas de desdén, sino miradas de sorpresa. Su conmoción fue extremadamente complicada y difícil de expresar. En cuanto a por qué sucedió ese cambio, eso fue porque los dos, que eran discípulos de una escuela de primer nivel y también tenían el cultivo del octavo nivel del reino origen, no aprobaron el examen. En cuanto a Chu Feng, un discípulo de una escuela de segunda clase que solo tenía el cultivo del cuarto nivel, pasó sin esfuerzo. Después de eso, Chu Feng llegó a una conclusión, y fue que el examen no fue tan difícil como se decía. Por supuesto, descuidó el hecho de que él era un monstruo. Después de pasar el examen, obtuvo las calificaciones para ingresar al Valle de las 100 Curvas. Después de entrar, vio por primera vez una ciudad enorme, alta y magnífica. La ciudad fue construida dentro de montañas y ríos, fue muy hermosa. Chu Feng extendió su poder espiritual, y al final, obtuvo un resultado sorprendente. Hubo un gran número de personas poderosas reunidas dentro de la ciudad. La gente en el reino profundo era incontable, y también había muchas personas en la cima del ámbito profundo. De hecho, muchos personajes enormes de la provincia de Asura se reunieron allí, así como muchos genios pico de varias escuelas. Ninguna persona era simple, por lo que en ese lugar, debía ser cuidadoso y cauteloso. No se le permitió tener medio punto de descuido. Capítulo 220, Encuentro de enemigos. La ciudad alta, grande y hermosa en realidad no era tan grande, pero era extremadamente delicada. Fue creado en la cima de la cordillera y alrededor de ella había enormes cascadas que bajaban por los valles. La luz del sol brilló a través de la niebla y apareció un puente arcoíris de 7 colores. Grullas volaron en círculos y pasaron por encima del arco iris y fue bastante estético. Mirando esa escena, parecía un reino para los santos. No es de extrañar que la gente dijera que el paisaje del Valle de 100 Curvas era incomparable en el mundo. Al menos, a los ojos de Chu Feng, era el lugar más hermoso que había visto antes. Por supuesto, la escena frente a él era solo una esquina del Valle de 100 Curvas. Realmente era solo una esquina porque ese lugar solo estaba en las afueras. Aunque todos los que se preparaban para participar en la caza heroica podían descansar temporalmente allí, los lujosos palacios solo podían ser utilizados por los personajes más importantes de varias potencias. Por otro lado, los discípulos estaban esperando en una plaza de gran tamaño que estaba ubicada en la cima de un acantilado. Chu Feng extendió su poder espiritual y quería encontrar el paradero de Gong Luyun. Mientras caminaba, estaba realmente conmocionado porque dentro de la gente que se encontraba allí, aparte de él mismo, casi todos eran expertos en el ámbito profundo. Eran jóvenes genios de su generación. En términos de cultivación real, Chu Feng realmente no era mucho en el grupo de personas porque ellas eran verdaderos genios. Casi todos captaron métodos especiales y si alguno de ellos aparecía, Chu Feng tendría bastante dificultad si quería derrotarlos. En cuanto a los que podrían suprimir Chu Feng, innumerables. Sin embargo, la relación de esas personas no fue muy amigable. La mayoría de ellos formaron grupos de 3 o 5, pero también hubo grupos con un gran número de personas. Por ejemplo, los discípulos de la escuela Lingyun, así como la generación joven de la mansión del príncipe Qilin. Esos dos grupos de personas representaban los dos poderes más fuertes en la provincia de Asura. Tenían la mayor cantidad de personas, por lo que tendrían la mayor cantidad de élites. Cada poder individual mostraría respeto a distancia ya que tenían mucho miedo de ofender a las personas infinitamente orgullosas. Finalmente, te encontré. De repente, dos puños en la manga de Chu Feng fuertemente apretados e intento asesino aparecieron instantáneamente en sus ojos. Rápidamente caminó hacia un área en la plaza. Un gran grupo de personas se reunieron en esa área. Todos ellos rodearon a un joven que tenía alrededor de 20 años. Había hombres y mujeres. Las mujeres eran bellezas, pero entre sus cejas estaba el orgullo. Las apariencias de los hombres eran todas diferentes, pero la fuerza que poseían no era ordinaria. Todos ellos estaban en el ámbito profundo y la mayoría provenían de escuelas de primer nivel.
Pero precisamente por eso, cuando un hombre bastante guapo vestía la indumentaria de una escuela de segunda categoría, parecía bastante apagado cuando estaba en el grupo. En cuanto a quién era esa persona, naturalmente, era el discípulo número 1 en la escuela Dragón Azura, el hijo del señor de la ciudad Tortuga Negra que escondido instigo a la aldea Cinco Tigres, Gong Luyun. Aunque los discípulos de escuelas de segunda categoría deberían haber sido despreciados por innumerables personas allí, Gong Luyun no fue visto por ninguna mirada así. En cambio, dentro de las miradas de los hombres, había admiración. Dentro de las miradas de las mujeres, había adoración. El grupo de personas charló y se rieron juntas, y algunas personas incluso elogiaron abiertamente a Gong Luyun. A partir de ahí, la razón por la que Gong Luyun no fue menospreciado fue mencionada allí. Hermano Gong, realmente tengo que felicitarlo. De hecho, te convertiste en el nieto adoptivo del señor Lin Ran. En el futuro, debes cuidarnos más. Algunas personas dijeron con admiración en todo su rostro. Hermano Li, eres demasiado cortés. Gong Luyun sonrió cortésmente. Ah, hermano Gong, no hay necesidad de ser tan modesto. ¿Quién no sabe que el señor Lin Ran es una persona poderosa en la cima del ámbito profundo? Es el director del clan Lin en la mansión del príncipe Qilin y muchas personas de la mansión quieren establecer una relación con ese anciano, pero no pueden. Pero hoy, él te reconoció como su nieto adoptivo. Esto despertaría la admiración de muchas personas. Otro hombre con una cara más áspera se rió entre dientes y dijo. ¿De qué sirve la admiración? El señor Lin Ran reconoció a Luyun como su nieto adoptivo porque tiene muy buenos ojos. El hermano Luyun es joven, pero ya está en el segundo nivel del ámbito profundo. Su destreza en la batalla no es ordinaria y puede vencer a los fuertes como a los débiles. Incluso aquellos en el tercer nivel del ámbito profundo no pueden vencerlo, y sus logros futuros son simplemente inconmensurables. Una atractiva mujer se acercó a Gong Luyun. Está bien. El hermano Gong es un verdadero genio y realmente te admiramos desde el fondo de nuestros corazones. Sin embargo, con su talento, es absolutamente inmerecido que el hermano Gong ingrese a la escuela Dragón Azura. Otra mujer también se acercó a él. Sí, sí. Escuché que había un mocoso que no tenía ojos en la escuela Dragón Azura y se atrevió a desafiar al hermano Gong. Algo acerca de quitarte la vida después de un año. Ah, realmente no sé de dónde sacó ese mocoso su confianza. ¿Es verdadero o falso? En realidad, ¿hay algo así? Hermano Gong, ¿fue verdad lo que dijo? Oh, el mundo es enorme, por lo que hay todo tipo de personas en él. Cuando me enfrento a una persona como él, yo, Gong Luyun, siento que no es digno de mí prestarle atención. Sin embargo, fue tan agresivo que tuve que aceptar su batalla arreglada. Él no es más que un pequeño subordinado, así que no hay necesidad de preocupar a todos. Gong Luyun sonrió y agitó su mano. Así que eso significa que es verdad. Hermano Gong, ¿quién es ese mocoso? Si no se siente bien para atacar a los de la misma escuela, le daré una lección por usted. Sí, él vino de la misma escuela pero se atreve a ser irrespetuoso con el discípulo número 1. Este tipo de personas realmente no están educadas y deberían recibir una paliza. Después de saber que tal cosa sucedió, todos curiosamente preguntaron más al respecto. Gong Luyun, ¿estás viviendo cómodamente? Justo en ese momento, una voz de repente resonó entre la multitud. Mientras miraban hacia el origen de la voz, todos no podían dejar de sorprenderse porque descubrieron desde las cercanías a un joven parado allí. De hecho, era un hombre joven, y por su cara, no parecía tener más de 15 años. Aunque la cacería heroica fue un periodo de prosperidad para la joven generación de la provincia de Sura, la mayoría de ellos eran adultos jóvenes y cuando un joven tan tierno apareció en ese lugar, todos quedaron asombrados. Especialmente cuando la ropa del joven era exactamente la misma que la de Gong Luyun, también de la escuela Dragón Azura. Eso hizo a la gente aún más sorprendida. También estaban bastante curiosos de quién era él. Incluso entraste aquí. Gong Luyun frunció el ceño y apareció sorpresa en su mirada. Naturalmente, reconoció quién era el joven frente a él. Fue Chu Fen quien organizó una pelea después de un año. Cuando Gong Luyun descubrió que el cultivo de Chu Fen se convirtió en el cuarto nivel del reino origen, la pequeña sorpresa en su mirada se hizo más seria. Si incluso un nieto adoptivo como tú puede ingresar, ¿por qué no puedo? Gong Luyun, vine aquí sin más motivo que recordarte. Después de entrar en este valle de 100 curvas, será mejor que tengas cuidado. Ten cuidado ya que después de terminar todas tus malas acciones, recibes una retribución. Después de decir esas palabras, Chu Fen agitó su gran manga, luego se dio la vuelta y se fue. Hermano Gong, ¿quién es esa persona? ¿Por qué fueron sus palabras tan desagradables? Al ver eso, todos rápidamente cuestionaron.
¿No preguntaste quién era el mocoso que organizó una batalla conmigo? Gong Luyun sonrió ligeramente y dijo. No sería él, ¿verdad? Todos quedaron muy conmocionados. Está bien. Es ese cabrón bastardo. Cuando Gong Luyun pronunció esas palabras, estaba rechinando los dientes y una fría mirada apareció en su rostro.